sabéis que nuestro horario habitual, por supuesto, es de 10:30 a 11. Y como siempre, esta segunda edición, que no falla, que está aquí presta con todo el equipo: Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter, este que os habla, Iker Jiménez, y nuestro lugarteniente a los mandos técnicos, don Antonio Bravo. Una primera parte, o una tarde hoy especial, con un montón de invitados. Hemos tenido a Nacho García Mostazo y a Santiago Camacho hablando de escuchas, del proyecto Echelon, de ese misterio conspiranoico que al parecer pues es como un gran oído, que está ahí, sabiendo todo lo que hacemos. Hemos tratado la primera parte de un tema asombroso, las bombas de Palomares. Se dice siempre la bomba de Palomares, pero son las bombas de Palomares. Varios artefactos con plutonio 239 que cayeron de un bombardero, que cayeron concretamente en un pueblo bastante desconocido en la época, en una zona muy apartada, y que motivaron un sinfín de conspiraciones internas. Hoy es la gran tarde de la conspiración. Y hemos hablado con protagonistas, con la alcaldía, con la duquesa de Medina Sidonia, que realmente, bueno, pues nos han servido para ir recordando aquella investigación. Y ha sido muy emotivo hacerlo también con un reportero que hacía su primer gran artículo, que La Verdad de Murcia lo envió allí, el periódico La Verdad de Murcia, y era Juan José Benítez. También lo hemos tenido. Y acabábamos ni más ni menos que con un general del ejército, don José María Sánchez de Toca. Es raro ver a un general del ejército hablando de profecías. Lo lógico es ver a personas bastante agoreras y bastante ocultistas hablando del tema de los que se adelantan al futuro. Bueno, él lo ha hecho con una seriedad tremenda y planteándonos su último trabajo, su último estudio, Los Profetas del Bosque. Estábamos todos en este mismo estudio, que ahora está ya en penumbra como siempre, el estudio 1 de la cadena SER, y os aseguro, amigos que nos escucháis, que había expectación. Este hombre con un talante serio, formal como corresponde a lo que es su trabajo, sus misiones, un hombre que ha estado en Europa, América y África haciendo misiones de paz en lugares de conflicto, y que sobre todo en Centro Europa empezó a saber de unas tradiciones extrañas, del siglo XII-XIII hasta el XVIII, los llamados profetas del bosque. Podían ser sacerdotes, podían ser panaderos, podían ser mineros que de repente veían el futuro. Bueno, pues lo que decía esa gente parece que se está cumpliendo ahora, y describían cosas absolutamente extraordinarias. Nos acordamos, por ejemplo, que muchos de ellos, todos escritos en siglos anteriores, hablaban de Hitler, de un tiempo en el siglo XX, y lo llamaban diversas personas que nunca se conocieron entre sí como el terror o el hombre que tenía una araña en el hombro y en la bandera. Se referían, por supuesto, a la esvástica. Bueno, y con ese menú tan grande, tan especial, 2 horas, hemos recorrido las entrañas de lo que habitualmente no se cuenta. Y en la madrugada, todo el equipo de 3 a 4, ya lo sabéis, siempre empezamos con alguna noticia, alguna novedad, alguna cuestión de ultimísima hora. Y tenemos que hablar, bueno, suena un poco duro, siempre se está dando vueltas en torno a esta idea, la Atlántida, antiguos restos que pudieran, vamos a decir, demostrar que hubo civilizaciones técnicamente más avanzadas que las que vinieron después. Muchos hablan incluso en las cercanías de España de lugares muy extraños bajo el agua y en otras superficies que nos pueden indicar que estos atlantes existieron. Bueno, puede sonar arriesgado, pero la Atlántida en Cuba, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Realmente duro y realmente extraño, porque hacía tiempo que no se hablaba de este asunto, de lo que es investigaciones sobre los atlantes, pero vuelven con fuerza, ¿no? Sí, vuelven, y desde hace ya prácticamente 2 años y pico, que un equipo está en Cuba, porque al parecer allí se han hallado pues una especie de estructuras de piedras a 650 metros hundidos en el mar, en la península de Cuba, y hasta allí se ha trasladado pues un componente de este equipo, Luis Mariano Fernández, que también nos va a contar pues lo que ha podido investigar allí. Al parecer, pues esta estructura se puede relacionar con lo que era la Atlántida. Hacía tiempo, Carmen, que en algunos medios de comunicación, en algunas revistas incluso, se presentaban también ciertas fotografías a las que podemos dar, bueno, categoría de dudosa. Yo personalmente hasta ahora tampoco me creía mucho esto. Nunca he sido muy partícipe de creer que hubo cierta Atlántida. Yo lo he pensado más bien siempre en cuestión de leyendas urbanas, pero a veces la realidad te quita las ideas preconcebidas y te muestra otra verdad. Tú también habías visto algunas fotografías en algunos lugares en internet, por ejemplo, y tú eres también nuestra experta en internet, que hablaban de
ciudad sumergida bajo las aguas, extraños restos de una especie de avenidas con piedras perfectamente encajadas bajo las aguas. ¿A ti te daban crédito estas noticias o de momento no mucho? Pues mira, en lo que se refiere a este asunto hemos podido ver las fotografías porque han sumergido varios robots, han filmado lo que hay allí y efectivamente pues parece que se trata de una construcción urbana que está pues en gran parte cubierta de arena, pero desde arriba tienen formas que parecían, según los expertos dijeron, pues pirámides, carreteras, edificios, y todo ello ha sido mostrado ahora en imágenes. Yo pues esta noche mientras preparábamos el tema he estado viendo algunas en internet. La verdad es que las fotografías no son muy buenas, también hay que entender pues que están debajo del mar, las condiciones de presión, de oscuridad. Exactamente, y que al parecer según los investigadores llevan ahí 6.000 años, es decir, 1.500 años de que fueran construidas las pirámides de Egipto. 1.500 años anteriores a las pirámides de Gizeh, es decir, hablamos de unas construcciones de un tremendo, poderío que darían un giro a mucho de lo que conocemos, desde luego, en el aspecto de nuestra historia pasada. Es importante decir que ha habido una expedición científica, filmaciones internas, porque esto quizá lo arranca de esa conspiración un poco falsa que a veces en internet vemos una imagen y puede ser de cualquier sitio, pero aquí ha habido un compañero nuestro que ha estado haciendo esa investigación, un compañero nuestro al que conocéis, que últimamente ha estado siempre hilado a la actualidad, es don Luis Mariano Fernández. Luis Mariano, buenas madrugadas, compañero. Buenas madrugadas, Iker, Carmen, y a todos los amigos oyentes de Milenio 3. Pues están escuchando muchos miles de personas, estoy seguro, con cierta expectación, porque Carmen, en su titular de lo que es la redacción de noticias, pues hablaba de restos de la Atlántida en Cuba. ¿Tan fuerte, Mariano? Así suena tan fuerte, Iker. Hace escaso 2 días yo regresaba de Cuba, he estado 10 días investigando varios asuntos, pero fundamentalmente trabajando en este tema tan interesante y tan impactante, porque todo lo que habéis comentado es totalmente cierto. Yo no he visto esas fotografías en internet, pero sí os puedo adelantar a vosotros y a la audiencia que yo tengo esas imágenes en vídeo de esa expedición, copiado del original y ofrecido por la autora del descubrimiento. Tened en cuenta que el pasado mes de mayo del año pasado, la agencia Reuters pues informaba del sensacional hallazgo de restos arqueológicos bajo las aguas del Caribe, junto a la isla de Cuba. Y bueno, y que pues después de este viaje tenemos nuevos datos al respecto. Recordemos que la autora del descubrimiento fue la ingeniera oceánica Paulina Tselitsky, una experta soviética que durante la Guerra Fría se dedicó a la construcción de bases secretas de submarinos y en la actualidad trabaja realizando obras de ingeniería civil y topografía del lecho oceánico. Hace exactamente 1 año y medio alcanzó cierta notoriedad en los medios de comunicación al localizar los restos del Maine, cuyo hundimiento, como sabéis, desató la guerra hispano-norteamericana en 1999. Efectivamente, el buque se encontraba a unos 5 kilómetros, si mal no recuerdo, de la costa de La Habana y a casi 1.000 metros de profundidad. El equipo de Tselitsky pudo mostrar impresionantes filmaciones del lugar del naufragio. Hace apenas unos meses el equipo de Tselitsky informó del hallazgo de una gran meseta de tierra con claros rastros de lo que parecen ser enormes estructuras arquitectónicas de factura humana, parcialmente cubiertas por la arena. Desde arriba, Iker, las formas recuerdan a pirámides, calles y edificios. Como es de suponer, esta noticia despertó la imaginación de aquellos quienes creen en la existencia de la Atlántida. He podido averiguar, Iker, Carmen, allí en La Habana, aparte de los rastros de sonar, que se ha hecho bajar una cámara de vídeo hasta el yacimiento arqueológico. Las imágenes yo las tengo en mi poder. Son imágenes de vídeo impresionantes porque se ve perfectamente claramente esas estructuras. Haznos un poco de cámara de vídeo, y yo soy de los que dice, Luis, que la radio puede y tiene la facultad de transmitir imágenes cuando se hace con emoción y con ilusión. ¿Qué ve esa cámara de vídeo cuando profundiza? ¿A cuánta profundidad más o menos, Luis? Pues hablamos entre 600 metros y 3.000 metros de profundidad. Caramba, ahí es nada. Ese abismo, ¿no? La mayor parte de estos bloques tienen unas dimensiones gigantescas, alcanzando los 5 metros de altura y varias toneladas de peso. Se ha constatado, atención a este dato, que las piedras fueron cortadas, talladas y pulidas para encajar unas con otras y formar estructuras mayores. Y incluso se pueden apreciar en las imágenes, y esto es lo fuerte de esta historia, que existen inscripciones. Inscripciones, sí, y se ha podido integrar muy poco, salvo que son abundantes y se encuentran prácticamente en todas partes del yacimiento. Hablamos, Mariano, perdóname, de una profundidad, ya una señora profundidad, lo podría decir perfectamente nuestro compañero Fernando Iglesias, que González Siches, que hace poco estaba con nosotros hablando de criaturas del abismo y nos permitió ir al Museo de Ciencias y ver algunas de esas criaturas. Hablamos de un lugar ya con una presión muy importante, con unas dificultades para la técnica tremenda, pero a mí cuando has dicho 2 palabras, Mariano, se me han puesto los pelos de punta y voy a intentar comentárselo a la audiencia, y Carmen también quiere preguntarte, y es, cuando tú has dicho bloques encajados, pulidos,
no sé por qué a mí se me dio la imagen en un lugar que yo conocí, que es Cuzco, en Perú, o tantos otros lugares de las culturas andinas, donde precisamente lo que era maravilloso, y nos preguntáis muchos a través de milenio3@cadenaser.com, donde por supuesto ya podéis enviar vuestras preguntas incluso sobre este asunto, nos preguntabais mucho sobre antiguas tecnologías de la construcción. Y ya Egipto es lo más célebre, pero por ejemplo Tiahuanaco en Bolivia o Cuzco, Sacsayhuamán en Perú. Yo recuerdo perfectamente, Mariano, una cosa que a mí me impresionó cuando yo llegué al Perú hace unos cuantos años ya. Bueno, pues acaba de pasar el Niño y muchas de las construcciones absolutamente modernas se habían venido abajo, en lugares como Nazca, en lugares como el Callejón de Huaylas, en lugar como Cerro de Pasco. Las ciudades perfectamente amuebladas para la vida de hoy se habían venido abajo. ¿Y sabes, Mariano, lo que había sobrevivido? Los viejos muros, callejones, construcciones de la antigua cultura preincaica, de la que no sabemos nada. Cuando me has hablado de esta disposición, a mí inconscientemente se me ha ido la mente allí, Mariano. Pero hay un dato revelador y que yo ofrezco en exclusiva para Milenio 3 Iker, y esto no lo sabe absolutamente nadie. Y es que a mí me ha venido a la mente cuando recordabas tú lo de Cuzco, cuando nosotros tres, junto con el compañero Francisco Contreras, Lorenzo Fernández y Manuel Delgado, estuvimos en Egipto y estamos en la base de la pirámide de Miquerinos, distribuida de igual forma. El dato es el siguiente, Iker. Las inscripciones que hay en estos bloques son egipcias. Es decir, las inscripciones que podemos observar en esas piedras, en esos bloques, tienen una gran similitud con los jeroglíficos egipcios. Nos he dejado sin palabras porque realmente esto es certificado por miembros de ese equipo, Mariano. ¿Es una suposición? ¿Es una comparativa visual? ¿O realmente alguien ha certificado que esas inscripciones, que bueno, ya sería un giro demasiado amplio a la humanidad, ¿no? Cuando Paulina me enseñaba en su ordenador, en su domicilio, estas filmaciones, desde el sonar, desde la cámara de vídeo que bajaron abajo, ella me decía, ¿a qué te recuerda esta inscripción? Y yo lo primero que pensé y me vino a la mente fue jeroglíficos egipcios. Ella sintió con la cabeza. Jeroglíficos. Ella sintió con la cabeza e incluso me mostró algunas figuras que se habían rescatado en ese mismo lugar con un perfil egipcio impresionante. Ella hablaba en todo momento de la cultura olmeca. No me hablaba quizás de la Atlántida. El geólogo, ahora hablaremos de él, Manuel Iturralde, sí me hablaba un poco de la posible relación con la Atlántida, ese continente hundido y perdido. Bueno, impresionante, Mariano. Yo tengo que decirte que nosotros aquí en el estudio, bueno, pues estamos, siempre lo digo, envueltos de esta aura de oscuridad. Nuestro lugarteniente técnico, don Antonio Bravo, que lleva muchos años aquí en la cadena SER, nos mirábamos los tres cuando has dicho figuras egipcias, perfiles egipcios. Estamos viendo esto en vivo. Esta es, y permitirme el lapso, el tipo de planteamiento que se hace la cadena SER con Milenio 3 todas las madrugadas. Noticias como esta, con corresponsales viviendo en el lugar de la noticia. Nos dejas un poco impresionados. Seguramente, Mariano, tendremos que retomar este tema y plantearlo en nuestro programa de las próximas semanas. Jeroglíficos egipcios. No sería la primera vez, y podíamos recuperarlo, que en algunos lugares imposibles nos demuestran que hubo por lo menos flujo, que hubo conocimientos transoceánicos, que hubo culturas que mucho antes que Colón parece ser que atravesaron los grandes mares. Carmen, quería preguntarte algo, Mariano. Sí, es curioso lo que comentabais antes sobre pues esos megalitos. Yo he rescatado unas palabras de la ingeniera Zelinsky que hace a la prensa canadiense. Dice que son de un tipo similar a las que se encontrarían en Stonehenge o en la isla de Pascua. Efectivamente. Así es, así me lo confirmó también en La Habana. Deciros también, Carmen, que estuve en conversación con Manuel Iturralde, que es el geólogo número 1 de Cuba y que pertenece al Museo Nacional de Historia Natural, y que se ha unido, pues, esta empresa canadiense, en los esfuerzos para desvelar el misterio de las rocas de tipo granito. Recordemos que estamos hablando de granito, pulidas y de forma geométrica. Las estructuras que recuerdan a las pirámides, repito, pirámides, caminos y otras construcciones yacen a más de 600 metros de profundidad en un área de 20 kilómetros cuadrados. Ahí es nada, Iker. Luis, ¿se ha podido recuperar alguno de esos megalitos, algún trozo de esas piedras con los robots que han utilizado, con el robot submarino, el ROB, y el vehículo robot también que metieron, que podía manipular las piedras, el Airobi? Esa es muy buena pregunta y muy buena cuestión, Carmen. El tema está ahora un poco parado porque tienen un problema, digamos, económico. Es decir, ellos necesitan de bastante dinero, aunque ya ha habido contactos con Discovery Channel y con National Geographic para llevar a cabo esta misión, esta exploración. Claro, esto sería un descubrimiento, Mariano, de primera magnitud. Totalmente, mundial, vamos. Totalmente, porque ellos lo que quieren es rescatar algún tipo de muestra para poder datarlo.
Eso es lo importante. Solo tenemos las imágenes. Las imágenes las tenemos, sí, que por supuesto. Solo tenemos las imágenes, pero te quiero decir que todavía no se han podido tomar muestras a esas profundidades, pero el ojo de la técnica está viendo que hay unas cosas que no cuadran, desde luego. Efectivamente. Y además también, Mariano, hemos rescatado que tú nos has pasado pues las declaraciones que a ti te hace personalmente Paulina Zelinsky, la ingeniera oceanográfica, y si quieres las escuchamos. Perfectamente. ¿Cuándo y cómo ocurrió? Estuvimos investigando el canal de Yucatán. Es una área muy interesante dentro de Yucatán y Cuba. Estuvimos investigando para totalmente diferentes propósitos y haciendo trabajo de barrido lateral con sonar. Durante este barrido, de pronto, todo fue miles y miles de una área totalmente plana, con una arena muy, muy fina, como sílice, blanca, y muy aburrido. Así nos pasamos como 3 o 4 días, variando nada más que un desierto de arena muy fina, blanca. Cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas apariencia de unas estructuras muy simétricas y como si fueran trazadas por hombre, dentro de esta área tan limpia de arena sílice, nos fuimos totalmente asustados, porque al principio pensamos que quizás es una instalación de Estados Unidos o de otra poder mundial muy grande que pudo construir unos cuadras de estructuras en área totalmente desierta. Como fuimos primeros que jamás investigamos este fondo del mar, porque es profundo. La profundidad cambia de 500 metros hasta 3.000 metros. Y hasta el día de hoy muy pocos investigadores tenían instrumentos que podrían cumplir con esta tarea. Paulina, ¿qué es exactamente lo que hay ahí abajo? Bueno, hay, como te he dicho, en el medio del desierto, dentro de Yucatán y Cuba, hay unas estructuras gigantescas, construidas de piedras muy largas, muy grandes, de formas geométricas perfectas, como si fueran cortadas, y instaladas una sobre otra, con una perfección que yo creo que día hoy no podemos hacerlo. ¿Son artificiales, por tanto? No pertenecen a geología del lugar. No puedo te decir de dónde llegaron, porque no conozco esta respuesta, pero no pertenecen a geología local. Pero no, por consiguiente no es... Escuchábamos muy atentamente, Luis Mariano, en las declaraciones de Paulina Zelinsky, ingeniera oceanográfica. Te voy a dar un par de datos, Iker. Al hablar con Manuel Iturralde, el geólogo número 1, el geólogo, me decía que, por supuesto, eso cambiaría nuestro conocimiento de los humanos y, por supuesto, la evolución de las Américas. Recientemente, por lo visto, un arqueólogo francés encontró alguna evidencia de que hubo personas aquí en Sudamérica hace unos 40.000 años, algo que nunca se esperaba, por lo que es necesario estar siempre abierto pues a las cosas que nos esperan, ¿no? Que no están en el marco del conocimiento de nuestros días. Iturralde me presentó evidencias de que en ese lugar se produjo un seísmo y el posible hundimiento de la Tierra y pues de alguna manera se abstuvo de concluir definitivamente que las rocas pues no fuesen naturales, ¿no? Y además descubrimientos, Mariano, lo más importante mientras escuchamos esta magnífica crónica, con el trabajo caliente, ¿no? Hirviendo casi después de llegar hace apenas horas de Cuba, es que son personas absolutamente científicas las que están metidas en esta expedición, ¿no? Sí, es más, y a mí lo que me ha impresionado, Iker, Carmen, es que desde hace un año la mayoría de las grandes cadenas de televisión están a la espera y a la búsqueda de esta mujer para que les faciliten ese material sin precedentes, las imágenes submarinas de estas antiquísimas ruinas frente a las costas de Cuba en el Caribe. Yo, pues afortunadamente, me he hecho de esas imágenes y podremos mostrarla muy prontito a toda nuestra audiencia. Bueno, realmente espectacular. Carmen, querías... Sí, Luis, sobre lo que decían hubo una primera hipótesis que decía que eran estructuras naturales extraordinarias, pero se sabe ya que son esas rocas megalíticas que son de granito y no de caliza, que es la típica de la región. Es que en las imágenes se ve perfectamente, con muchísima claridad,
Ten en cuenta que se han empleado unos equipos muy sofisticados. En las imágenes se puede apreciar perfectamente la similitud con el granito. Es que eso es evidente, está ahí. Ahora, no se ha podido constatar todavía de forma geológica o científica, ¿no? Pero está claro que la similitud con el granito es evidente. Bueno, a gran profundidad, sobre el mar, muy cerca de Cuba. Lo decíamos casi de un modo no ingenuo, sino porque la leyenda y para muchos también, pues quién sabe si la ilusión, la fantasía nos lleva a pensar en la Atlántida. La Atlántida, más que nada, pues como ejemplo, no de aquella mítica ciudad sumergida que se hundió, sino yo creo más bien como muestra de la avanzadísima tecnología que algunos pueblos tuvieron y que pues se hundió rápidamente. Tenemos un hallazgo realmente importante. Yo creo, Mariano, de todas formas, que esta investigación tenemos que proseguirla, por supuesto, y que puede ser un material absolutamente sensacional, porque estamos dando ahora mismo la exclusiva en Milenio 3. Profundidad muy considerable y una cantidad de ruinas que, por supuesto, lo que tienen claro todos, Mariano, es que la casualidad, es decir, no puede ser. Hay algo perfectamente construido, perfectamente realizado por seres humanos, ¿no? Sin duda alguna. Y yo, para ultimar, Iker, este asunto, me gustaría comentaros que ha habido un cierto escepticismo científico por parte de algunas autoridades. Esa teoría... Bueno, como siempre, ¿no? Claro, esa teoría y su inevitable paralelismo con la mítica ciudad perdida de la Atlántida ha sido recibida, pues eso, con escepticismo por parte de los medios científicos internacionales, que consideran poco creíbles las mencionadas profundidades y antigüedad, calculada al menos en 6.000 años por este equipo científico. Bueno, ahí tenemos la noticia, Milenio 3, cuando son las 3:29 de la madrugada. Luis Mariano Fernández, que ya dio la campanada con las primeras indagaciones sobre el asunto Belmez, asunto, Mariano, del que vamos a hablar y mucho, ¿verdad? Estamos trabajando a tope en una historia sensacional que espero que muy prontito vea la luz, y ahora mismo, nada más llegar desde Cuba, pues en la faltriquera, este notición. Extrañas, callejas, construcciones, ídolos y sobre todo quedaros con esa sensación, inscripciones. Mariano, tema por supuesto para la próxima semana. Un abrazo muy fuerte, compañero. Nos encontramos con teletipos de última hora inquietantes, curiosos, dignos de ser repasados y de ida y vuelta. El último dice: el proyecto SETI, ahora comentaremos a todos los amigos lo que es el proyecto SETI, desmiente que haya encontrado señales extraterrestres. Imagino que muchas personas ahora mismo dicen, bueno, si se desmiente es porque se ha dicho que sí, que había una especie de ¿qué? De señal. Esto no suena a la película Contacto. Hay mito, hay ficción, es real. Noticias como estas. Estamos todo el equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas noches. Buenas madrugadas, buenas noches. Esto ya... Sí, esto se llama jet lag. Buenas noches, Iker. Oye, ¿la noticia cuál ha sido exactamente? Pues la noticia ha sido que los astrónomos del proyecto SETI han desmentido las informaciones en las que se aseguraba que se había interceptado una señal posiblemente de origen extraterrestre. O sea, el eterno sueño que siempre hemos visto en películas, que toda esa red inmensa de ordenadores que trabajan constantemente han recibido una llamada de los confines del espacio, ¿no? Sí, pero lo más curioso, Iker, es que al parecer, desde la propia página que ellos tienen en internet, desde SETI Home, se difundió que desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, se había captado una interesante señal que había sido lo más interesante, según declararon ellos, que hasta el momento se había identificado en el proyecto. Por su parte, Dan Beitemer, que es jefe del proyecto SETI, ha declarado que estas especulaciones no son más que promoción y ruido, y que no tienen nada que sea inusual. También añadió que la señal recibida, es verdad que se ha recibido una señal, es de unos 1420 megahercios y ha sido observada en 3 ocasiones de aproximadamente 1 minuto cada una. Don Antonio Bravo a los mandos de la nave del misterio, que esta vez y más que nunca va hacia las estrellas. ¿Nos han llegado señales? ¿Nos han contado la verdad? ¿O simplemente es una gran leyenda urbana y el proyecto SETI, como muchos dicen, es una pérdida de tiempo? No creemos que sea para tanto, desde luego. Nosotros hablamos en su día con Sixto González. Sixto González es un científico de los de verdad y es director del más importante centro astronómico del mundo, el Gran Radiotelescopio de Arecibo, el causante de esta noticia. Y a Sixto, su director, para Milenio 3, le preguntábamos ¿qué opina él de esos supuestos seres que quizá, quién sabe, estén más allá de lo conocido en el espacio? ¿Se puede pensar en ese milagro de una señal? ¿O seremos siempre tachados como meros locos? Nos responde él, el director de Arecibo. Si tal vez hace 500 años hubieran preguntado del Nuevo Mundo,
muchos científicos hubieran dicho de que no había evidencia, que eso era una ridiculez. Y asimismo con la electricidad, con todos los descubrimientos que nos han permitido que la civilización se transforme en lo que tenemos. Mañana se pone en marcha la nueva temporada de la cadena SER. Y la verdad es que yo creo que estamos con más ganas que nunca, y queriendo que mostréis pues ese apoyo que siempre habéis hecho Gradel, y que hace que Milenio 3 sea eso, una vía constante de comunicación, de interconexión y sobre todo de encontrarnos, sugerirnos, proporcionarnos historias. Vuestra manera de ver las cosas es fundamental, y sabéis que para eso, aunque quizá mucha gente no nos siga a esta hora, nuestra hora habitual ya sabéis que es de 1:30 a 3 los viernes y de 3 a 4 los domingos, hay una especie de lugar mágico, de nexo constante, que es el SMS. Ahí nos llegan cantidad de sugerencias, como digo, cantidad de casos, de inicios de nuevas investigaciones, y ahora también opiniones, Carmen, en un día como hoy. Claro que sí, ya están las líneas abiertas, como siempre, 7640, palabra clave, milenio, espacio, y lo que vosotros queráis. ¿Qué opináis de estas señales del SETI? También podéis opinar de otras noticias que vamos a tener sobre ovnis, nuevos ovnis en México. Arqueología. Milagros. Hay un montón de cosas. Un poco variado. 7640, palabra clave milenio, y como ya es casi fin de verano, empezamos nueva temporada, pues vamos a hacer un regalo especial y vamos a sortear un disco con los programas de Milenio 3. ¿3 discos? Son 3, que son casi, ¿cuántos programas? Pues casi 150 y pico. Pues quedan 100, porque llevamos 150, quedan 100, pero ahí están, es un buen regalo. Nos interesa una cosa, estamos ya cerrando el cupo, bajando casi el telón de lo que ha sido esta temporada 2003-2004, y queremos, todavía hay tiempo, vuestras ideas para la próxima temporada. Os aseguro que muchas han sido sensacionales, hemos tomado buena nota y estamos trabajando en ello para ya el próximo viernes comenzar esta nueva aventura que es Milenio 3. Queremos vuestras ideas para Milenio, para vuestro programa. El programa de un montón de gente, desde los corresponsales, colaboradores y los compañeros como Javier Sierra. Don Javier Sierra, buenas noches, ahora sí, amigo. Son las 10:15. Buenas noches a las 10:15 de la noche. Oye, vamos a ver, tú has seguido muy atentamente, y yo a micrófono cerrado te preguntaba antes de entrar en el estudio 1, que no es la primera vez que en la prensa surgen este tipo de rumores. El proyecto SETI lleva unos cuantos años, y la impresión que nos da a los que no conocemos bien la materia, como es mi caso, como que se ha perdido no mucho tiempo, pero sí que no ha habido grandes resultados objetivos. ¿Me equivoco o no? No, no te equivocas. El proyecto SETI es la definición moderna de algo que empieza en los años 60, a finales de los años 60, que va cambiando sucesivamente de nombre. Empieza, por ejemplo, llamándose Proyecto Ozma, y lo que trataba era de localizar alguna señal inteligente, un saludo estelar procedente de otro punto de la galaxia, con unas grandes antenas parabólicas que escrutarían las diferentes frecuencias de radio del universo. Se han recibido en algunas ocasiones señales. Yo recuerdo una que además pasó a la historia en los años 70, que se definió como la señal wow, porque el señor que estaba recibiendo esa información en su primitivo ordenador marcó con ese wow al lado de la señal. Luego resultó ser una... Sería un Amstrad, un Spectrum, claro, un Commodore 64. Desgraciadamente fue una falsa alarma, y la señal wow, digamos que pasó a la historia de la radioastronomía como una simpática anécdota. Quizá ahora estemos ante otra señal wow, pero con una diferencia. Tres señales, ¿no, Javier? O 3 señales. La diferencia sustancial es que esto no ha sido descubierto por un científico, sino que ha sido descubierto por ordenadores domésticos a través del programa SETI Home, que han procesado esa información, la han enviado de vuelta a la Universidad de Berkeley, y allí en la Universidad de Berkeley son los propios responsables de este proyecto los que han dado la señal de alarma, los que han acudido a New Scientist, que es una prestigiosísima publicación científica norteamericana, y han dicho que ahí había indicios de una presencia extraterrestre, de una señal extraterrestre. Horas después salía ese desmentido, ya no de la gente de SETI Home, sino de la gente de SETI. Es decir, que hay una pequeña diferencia. Una cosa es ese SETI Home, que es doméstico, en el que se comparte información a través de ordenadores de todo el mundo y que se coordina desde allí, y otra, digamos, que es la rama científica, puramente científica, donde solamente trabajan técnicos de este proyecto, que son los que han dado el desmentido. Pero el tema es raro.
este tema es raro porque estamos hablando de una señal que procede de algún punto a 1000 años luz de la Tierra. 1000 años luz. Que se ha repetido durante 3 minutos. Que es casi una de las prioridades que ponían los científicos siempre a esta clase de señales, que tenía que ser algo reiterativo para considerar que es inteligente. Y ahora lo que sospechan es que podría ser una señal enviada por algún satélite. Pero claro, confundir algo de 1000 años luz de distancia con algo de un satélite que es apenas unos cuantos cientos de kilómetros por encima de nuestras cabezas, pues no deja de resultar muy chocante. Y ya mensajes que nos están llegando al 7640. Un amigo nos dice, no lo dirán, creo que es el desmentido por tranquilizar, por ver que no hay señales extraterrestres. Siempre hay mucha conspiranoia en ese tema. Me vas a permitir, Javier, me vas a permitir, Carmen, antes de seguir con esas preguntas, como ejemplo, y además que nos es válido como repaso de lo que ha sido este verano. Siempre ha habido una especie de oscuro manto, yo no sé si ficticio o no, en todo lo que tiene que ver con el hombre y el espacio. Siempre ha dado la sensación como que no nos cuentan toda la verdad. Como digo aquí, cada uno tiene su opinión. Vamos a recuperar un documento que tiene mucho que ver con esto. Era hace unas semanas el periodista español, director en los informativos, presentador de los informativos durante 12 años, Santiago Vázquez. Era el año 69, el hombre llegaba a la luna, y había mucho mito con los periodistas fueron obligados a abandonar la sala, fueron, digamos, recluidos en un recinto, porque durante 5 o 7 minutos pasó algo. Bueno, esta sería la primera gran leyenda. Yo pensaba eso, que era una leyenda, hasta que él mismo, en estos micrófonos, nos hizo saber lo que pasó de verdad. Algo, cuando menos, sorprendente. Le escuchamos, Santiago Vázquez. Era una vorágine tremenda porque era de un impacto enorme el hecho de que en pocos minutos podíamos saber o conocer que el hombre había pisado la luna. Entonces hubo un momento en el que nos rogaron los directivos de Fresnedillas que saliésemos de los monitores y que saliésemos de la transmisión. Entonces fueron momentos de incertidumbre porque no sabías qué había pasado ahí, ¿no? Si es que había habido algún fallo en la nave o alguna cosa. Y entonces, bueno, pues salimos. ¿Qué ocurrió en ese espacio de tiempo cuando nos dijeron que saliésemos? Pues no lo sé. Unos dicen que si alguien habló de que habían visto otras naves, que si había otros seres. No lo sé porque nosotros estábamos en un cuarto contiguo a donde teníamos los grandes monitores. Pero objetivamente, Santiago, os hacen salir, o sea, eso no es una leyenda urbana, os hacen salir a todos los periodistas en esos 5 minutos. Nos rogaron, sí. Nos rogaron que saliésemos, fuimos a un cuarto allí cerquita, donde no había ni televisor, ni había nada, 5 o 7 minutos, volvimos a entrar. ...22-21 y Antonio Bravo casi que nos hace planear como si fuéramos aquel mítico Apolo 11. Javier, ya casi para terminar, esta idea de que hay partes que no están claras se mantiene desde entonces, ¿no? Se mantiene y se mantendrá. Date cuenta de que incluso hay muchísimas imágenes del proyecto Apolo, de las misiones que llegaron a la Luna, que no han sido desclasificadas, que siguen siendo secretas y que el público, la opinión pública, no las ha visto. ¿Por qué? Bueno, porque no hay que olvidar que buena parte de las misiones estaban controladas por militares y había algún tipo de interés de defensa detrás. Estamos en plena Guerra Fría, hay muchas cosas que se nos han ocultado. Y luego está esa otra posibilidad, efectivamente, de que todos hubieran visto algo. Este verano también salía una noticia muy impresionante de un cosmonauta ruso que había estado en la Salyut en los años 70, que decía que él había visto ovnis, que lo contaba y que se avergonzaba de que sus compañeros, que habían estado también en la estación espacial y que habían salido y habían visto cosas extrañas en órbita de la Tierra, no tuvieran el valor como él de reconocerlo. El comandante Kovaleno, presidente de la Asociación de Cosmonautas Rusos, y Rodrigo Fernández, el compañero que desgraciadamente ahora está, informando de la gran tragedia de Osetia. Nos informaba también hace unas semanas de las declaraciones sorprendentes desde allí. Siempre el espacio y el umbral, nunca mejor dicho, de lo desconocido. Javier, muchas gracias. Seguiremos puntualmente, director de la revista Más Allá, director del programa El Otro Lado de la Realidad, que por cierto, empezáis de nuevo, ¿no? Ambos. Sí, empezamos de nuevo, Javier. Empezamos el día 17, o sea que volvemos ahora los viernes y con muchas ganas, claro, y mucha ilusión y muchos temas que contar. Informaremos puntualmente porque todo lo que sea rigor tiene cabida aquí, en esta gran familia. Milenio 3, un abrazo, Javi. Un abrazo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER.
Estamos así, con estas músicas, estamos ya prácticamente en otra dimensión, nunca mejor dicho. La gente sigue opinando, y lo de la Luna, otro día tocaremos lo de la Luna, porque es otra historia, pero la gente sigue con esa especie de conspiranoia, ¿no? Ese revuelto en el que no se sabe qué parte hay de absoluto delirio, que lo hay evidentemente, o sea, no todo es secretismo, no todo es que los astronautas de repente vieron extraterrestres, no es posible, es decir, hay cosas en las que hay que echar mano a la lógica, evidentemente, y este programa también está para eso. Pero la gente tiene muchas dudas, ¿no? Y de sobre todo dándonos ideas para la nueva temporada, ¿Ah, sí? Iker, que es lo más importante. A ver. Me gustaría que hablarais más de lugares mágicos y sagrados. Lo más Bien. terrestre es más interesante, nos dice José Juan. No está Hola mal la Iker, idea. soy Pepe y me gustaría que hablaseis sobre mitos asturianos, como el Trasgu o las Llanas. Otro sería sobre misas negras y Satán. Hombre, hemos hablado alguna vez del diablo, ¿no? Con exorcistas españoles que todavía siguen ejerciendo temas, algunos escabrosos, otros históricos. Es que ha habido de todo en Milenio 3. Venga, nos animamos, repasamos un momento del verano, Carmen, algunas de las cosas, algunos de los momentos importantes. Recordad, antes de eso, antes de este nuevo viaje, 7640 palabra milenio, los 3 CDs con 150 programas, 150 historias irrepetibles en la cadena SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Siempre hay historias, como humanos que somos, que nos desvelan, que se cruzan con nosotros, que hacen que modifiquemos un programa a mitad de semana, por ejemplo. Y lo repito, y lo haré las veces que haga falta y cuanto sea necesario, porque creo que es muy importante. Creo que desgraciadamente el mundo del misterio tiene mala fama, mala prensa. A veces con cierta razón, por ciertos excesos. Pero este programa, y ese es mi lema, no es solo de lo paranormal, es muchísimo más. A mí me impresionó una imagen, así empezaba nuestro verano. La imagen de un hombre, uno de los últimos ejecutados en España. Y a veces estas cosas que han sido tan reales y tan cercanas, sí que son una cara del terror. El equipo del reportero y cineasta valenciano Joan Dolc daba una auténtica campanada. Desgraciadamente la película yo creo que no se ha visto mucho. Ha sido un documental que se emitía, Carmen, solo en lugares muy restringidos. Aquella cara, ¿de quién era? Era la cara de nadie. Oficialmente el 2 de marzo de 1974 giraba por última vez en este país, en el 74, parece mentira, hace no mucho tiempo, el macabro Garrote Vil. Y Joan Dolc y su equipo nos adentraban en una historia digna de la ciencia ficción. Si acudimos a la historia, a los libros de historia, nos dirán que Salvador Puig Antich y un tal Einchez fueron los últimos ejecutados en España. Este Einchez era un hombre vagabundo, errante, extraño, de aspecto fascineroso, si vemos su fotografía, la única que se publicó. Apareció de repente en el camping Cala de Oques, en Tarragona, y disparó a un guardia civil. Fue agarrotado, de una manera dramática además, porque falló el sistema, falló el verdugo. Fue un auténtico suplicio. Lo increíble es que 25 años después, este supuesto vagabundo, sin familia, sin pasado, resultó ser otra persona. No era polaco, como se hizo público, sino alemán, alemán del este, huía del otro lado del muro de Berlín, tenía familia, tenía hijos, hijos que ahora fueron por vez primera a ver los restos de su padre, o lo que queda de ellos, bajo una mísera cruz en la fosa común del cementerio de Tarragona. Nunca supieron qué fue de su padre, nunca supieron cómo fue su fin de trayecto, porque la única foto que se publicó en su día, quién sabe por qué oscuras razones, fue variada. Se le pintó un bigote, unas greñas, se deformó por completo lo que era la imagen de este individuo. Parecía evidentemente un vagabundo. El aspecto real, con pelo recortado, sin barba, era bien distinto. En ese programa que dedicamos a los ejecutados en España, recordábamos voces que todavía dan escalofrío. Este es Juan Cruz Badel, el sacerdote que asistió al último ejecutado español. Ya le vinieron a decir pues que confirmaban la sentencia y que sería ejecutado, pues naturalmente un estremecimiento corrió en todo su cuerpo y no hizo resistencia cuando le pusieron
las esposas, y le iban a tapar la cara también, y él prefería más pues morir con la cara destapada, y sobre todo para sentir y para ver la compañía de los que estábamos allá. A mí me dio un abrazo, me dio un beso, y yo le indiqué pues hasta el cielo, porque estaba seguro pues de que Dios nuestro Señor la acogería con los brazos abiertos. Fue terrorífico adentrarse en esos archivos, en esos nombres. A veces, Carmen, encontrábamos, queriendo recordar, sobre todo a mucha gente joven, lo que ha sido las ejecuciones en España, simplemente siglas. María T, Felisa M. No hace muchos años, años 40, años 50, ejecutadas, sobre todo envenenadoras, de las que no se sabe nada. Son mujeres y hombres sin pasado, cuyas listas estuvieron secretas durante mucho tiempo. Fue de lo más impactante que hemos hecho, ¿verdad? Aunque algunas de esas envenenadoras se hicieron muy famosas, como la de Valencia. Pilar Prades. Que fue la última mujer ejecutada, si no recuerdo mal, sí. Pilar Prades. Además, de una manera que el propio verdugo no quería ejecutarla, le daba como cosa a una mujer, y de la forma en que se puso justamente antes de que pusieran el garrote sobre su cuello. Bueno, es más, dicen que la increíble película, trágica y cómica a la vez, de Berlanga el Verdugo, surge de una anécdota que ahora vamos a contar, de esas anécdotas a pie del patíbulo. Pero antes, Carmen, vamos a escuchar a Pedro Costa, periodista del caso. Hablábamos de una foto cambiada. Estas cosas pasaban en esta España tan peculiar. Alguien no quería que ese polaco, supuesto polaco, fuese reconocible. ¿Por qué? Escuchamos a Pedro Costa. Claro, esta fotografía, lo que cabe pensar es que se la proporcionaron, pero sería con la condición de que camuflaran la imagen de él, de que no se pudiera reconocer claramente la casa de él. Yo creo que el caso aceptaría haberlo hecho con tal de publicar una foto del tío, que más daba que estuviera cambiada. Entonces sí se nota perfectamente que el pelo está hecho a mano y que el bigote está pintado con tinta encima. Es una horrible. Son las 10:31 y estamos viajando en el tiempo. El misterio a veces es profundamente terrenal. Hablábamos de esa familia, de esas personas que sí que existían y que tuvieron que viajar a España 25 años después. Un trabajo periodístico de quitarse el sombrero. Hablamos con su director, Joan Dols. Es la imagen más dura que jamás filmó. Esa gente, hijos, madre, llegaron a Tarragona y descubrieron la terrible historia del último ejecutado en nuestro país con el garrote vil. Rodar allí encima de aquel montículo, porque si te das cuenta el piso está un poco más elevado que en el resto del cementerio por la acumulación de restos, ¿no? Fue algo realmente impresionante porque los huesos están descubiertos, es decir, hay restos humanos por todas partes, ¿no? Cuando entra la familia, la madre, que iba un poco más errática, pues preguntaba dónde está, ¿no? Y fue el hijo quien en un momento de decisión dijo ahí mismo. Y el ramo de flores lo dejan encima al lado de una cruz, que es una de las cruces más humildes que he visto en mi vida, en un perfil de una ventana de aluminio. Es la cosa más humilde, más triste que he visto en mi vida. Fue un programa duro porque a veces los asuntos, cuanto más, vamos a decirlo así, veraces, rotundos, están ahí, no es yo he visto, usted opina, yo creo, esto ocurrió. Y adentrarse en los misterios de la historia, os lo adelanto ya, va a ser una de nuestras misiones. En este año intenso, en este año en que va a haber muchas dramatizaciones, en que va a haber magia en la radio, en que va a haber recreaciones, nuestro pasado, que es la mayor novela, el mayor enigma, será protagonista. Hablaba Carmen de la última mujer ejecutada, Pilar Prades, año 59, parece mentira. Otra novedad fue, para mucha gente, incluso compañeros de la cadena SER nos lo contaban, se quedaron con la imagen grabada de una mujer, Terele Pávez, representando ese papel
la serie La huella del crimen, de Pedro Costa, una serie mítica. Pedro Costa estará con nosotros en una sección adentrándonos algunas semanas en los grandes misterios del crimen. ¿Quién no se acuerda de esta escena? Lo increíble, lo terrible, lo dramático es que fue totalmente real. La interpretaba Terele Pávez, que además quedó bastante tocada en el buen sentido, muy impresionada, se metió mucho en la historia de esta mujer. Todo el mundo pensaba que iba a ser indultada. Año 59, prisión de Valencia. Esta era la escena. ¡Ay, señorita! ¡Que me van a matar, señorita! Todavía puede llegar el indulto, Pilar. No va a llegar, señorita, no va a llegar, señorita. ¡Ay, señorita, que me van a matar! Hija mía, has confesado y comulgado. Ya estás en condiciones de ser recibida por Dios nuestro Señor, si Él te llama a su lado. Ahora quisiera pedirte que tus ahorros y todo lo que tengas lo dejes a nuestra orden para misas por tu alma. Yo no necesito misas, padre. Yo necesito vivir. Vivir. Viene Katia con un escalofrío. Esta música la compuso Katia, el gran Luis Llach, y la compuso en una cinta solamente para este capítulo de La Envenenadora de Valencia. ¿Quién no se acuerda de Terele Pávez y esta escena que fue real? Ahora vamos a escuchar ni más ni menos que al verdugo real. Bueno, Katia, ¿qué cuenta la gente? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué plantea? Porque estamos a punto ya de empezar la temporada. Los oyentes nos proponen un montón de temas para comenzar la temporada bien. Por ejemplo, nos dicen, me gustaría que trataseis temas de Canarias, como los del viernes, que ya monográfico por provincias que no podemos, y que hicieran un programa aquí en Tenerife. Hombre, felicidades. Va a haber salidas, va a haber salidas de Milenio. ¿Ah, sí? Prontito, sí. A varios sitios. Anunciando. Que se preparen. Puede ser a las islas cuando haya buen tiempo. Sí, que se preparen, por ejemplo, por la zona de Vitoria. Es probable que estemos por ahí pronto. Tu tierra. Dentro de muy poquito estaremos, no con público, pero sí emitiendo desde allí, desde Cantabria, con muchos compañeros. Bueno, lo que pasa es que cuando vais sin público, luego la gente nos escribe enfadada, Iker, que no habéis avisado. ¿Por qué no habláis de la Ouija y de sus consejos, cómo poder hacerle una bien? Bueno, esto no estamos muy de acuerdo. Bueno, eso es muy curioso porque es un tema que da bastantes problemas, pero la Ouija será uno de los grandes monográficos de la temporada. También nos piden un programa sobre el mundo celta y sus ritos y creencias. Temas sobre brujería son los que nos propone Merche y apariciones raras. Oye, interesante, Katia, porque monográficos, como decía, de la historia van a ser, yo creo, muy interesantes. La Inquisición, recreando escenas de la Inquisición, y la brujería en España. Temas que no hemos tocado, que están vírgenes en este programa y que creo que van a dar muchos puntos de vista distintos y polémicos. Luis de Sondica nos pide que hagamos un consultorio de sucesos paranormales en directo. Eso puede tener sus problemas, porque ya está en el 7640. El 7640 es una manera también de consultorio en el buen sentido. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque en este programa es que ninguno somos sabios y ninguno tenemos la receta. Y somos sobre todo un grupo de ignorantes, pero muy curiosos, eso sí. Un tema que a mí me ha gustado mucho, que además José Antonio Ponseti en Ser Aventureros quería que tú hicieras, y querías misterios del Pirineo, misterios de la montaña. Es que hay muchísimos, hay muchísimos. Podemos hablar hasta de seres como el Simiot de las Gavarres, hacia la zona, por ejemplo, del País Vasco, gente o mitos como el Basajaon, mitología, historia y leyendas, hay muchísimas cosas. Blas de Córdoba hace una comparación de Milenio 3 con la canelita en rama. Dice que somos canelita en rama. Bueno, pues con ese mensaje lo dejamos, Katia, seguimos apuntando. Porque aclaremos bien el horario, porque están los oyentes descolocados. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hoy no ha habido fútbol de primera y por eso estamos aquí haciendo encantadísimos además este especial, recordándoos que vamos a comenzar el domingo, es decir, hoy mismo a las 3 de la madrugada. Madrugada del domingo al lunes, de 3 a 4. Tenemos el último archivo de Milenio 3, de los que hemos ido poniendo este verano, el último programa antiguo completo, y ya el viernes, de 1:30 a 3 como siempre, empieza la temporada. Seguimos. Y en Televisión Española y en Telemadrid, cuando empezáis, también lo preguntan. Bueno, pues eso, ellos ya lo han dicho, yo todavía no lo sé, tengo varias dudas, así que estaremos pendientes. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER.
Dejamos ya por fin el asunto del Garrote Vil, que fue un monográfico de 2 horas, fue inquietante. Y si lo fue, sobre todo, quizá fuese por voces como esta. Gracias a Basilio Martín Patiño y a sus trabajos y a gente como Daniel Sueiro, pudimos conocer cómo eran las voces de esos verdugos. Menudo oficio, ¿eh? Por cierto, la historia del verdugo, de la gran película, del gran Pepe Isbert, protagonizada por él, era más real de lo que parece. Antonio López Guerra, verdugo de la Audiencia de Madrid, tuvo que ir a ejecutar a una envenenadora a Huelva, años 40. Fue una de las pocas veces que el verdugo salió con la OPA, con una especie también de capirote. Resulta que la ejecutada, se dio cuenta allí, era su propia prima. Historias de ese artefacto promulgado, generado por ese curioso monarca Fernando VII, que supuestamente hacía los dolores más livianos. Escuchamos este documento, creo que tremendo. Así hablaban los verdugos españoles, y así se referían a aquella muerte, a aquella escena que recreaba Terele Pávez, aquella última mujer ejecutada en España, mayo de 1959. Pero ya llegó la hora de la verdad. Sacaron a la muchacha de capilla, la muchacha bajetita, de gordita, y al llegar la hora, el aparato estaba allí colocado, llegó ella y a ver aquello. Entonces estaba allí el tribunal, y a los 10 minutos de estar allí, pues nada, que no decía nadie nada de la clemencia, la pobrecita la muchacha por la clemencia, llorando, dando gritos, está callito Dios lloraba. Estaba llorando allí hasta la rata. Ya me contestó ella la muchacha y dice, coño, que usted está deseando usted matarme. Digo, yo no, hija mía, yo como te voy a... Y yo lo único que estoy deseando a ver si es que tú, esta gente dicen que te dejen ya y te marchas para casa. Entonces me contestó ella, ¿tú tienes hija? Digo, tengo una. Y yo, pues, ten piedad de mí también. ¿Tú tienes hijas?, le preguntó Pilar Prades. El verdugo dijo que tenía una y respondió que ten piedad de mí. No la tuvo, evidentemente, la última mujer ejecutada en España. Bueno, hombres, mujeres, protagonistas de una historia triste, de un dossier truculento. No menos truculencia y asuntos macabros han tenido lugar en recintos muy concretos y muy cercanos a nuestra propia emisora. Carmen, el Palacio de Linares fue otro de los protagonistas de este verano de 2003. Las casas encantadas y los lugares donde presuntamente estaban sucediendo fenómenos paranormales, la verdad es que han estado muy presentes durante todo este verano. Y recordábamos el del Palacio de Linares, con gente que cuando estaban pasando los hechos estaba allí, estaba investigando y surgieron cosas extrañas. ¿Sabes una de las cosas que más sorprendió a la gente joven? Porque en el año 90, claro, la gente que ahora escucha pues sería muchísimo más joven y no recordaba el impacto. Siempre el fenómeno social es lo que nos interesa, lo que nos apasiona. Lo que apasiona al hombre, pues genera cierta fascinación en nosotros como periodistas. Nos quedábamos helados, comprobando cómo un Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo y Carmelo Encinas, empezaba con un asunto diferente a todos. Lo recordamos, vamos allá. A todo esto hemos de añadir, Carmelo Encinas, que los propios vigilantes del palacio han hecho constar que no las tienen todas consigo, ¿verdad? Parece que han demostrado su miedo, incluso han exigido entrar allí con perros que les han tenido que permitir hacerlo, porque no es muy normal que se entre con un perro en un palacio que tiene esas riquezas de las que nos hablaba la doctora, pero lo cierto es que les han tenido que dejar porque si no entraban, les daba miedo. Decíamos, es el Palacio de los Linares, junto a Cibeles, en el corazón mismo de la ciudad. La historia de los Linares, una historia casi de novela romántica del siglo XIX, se convierte en la base de sustentación de toda la historia, que ahora podría hacernos también llegar bastante lejos. ¿De quién es la voz que dice no tengo mamá? ¿De quién es la voz que dice nunca? Y fíjate lo que nos propone Tony de Terrassa. Me gustaría que igual que en la alerta OVNI hicieseis una alerta fantasma en diferentes casas encantadas. Es una buena idea. También nos han propuesto una alerta de leyendas urbanas. ¿O no son leyendas urbanas esas historias de las autoestopistas fantasmas? Yo pensaba que sí. Ya sabéis que yo soy de naturaleza escéptico.
Bueno, pero claro, abrimos el 7640 y nos llegaron 1200 mensajes con nombres y apellidos, con gente con la que pudimos hablar, con gente que decía, sí, leyenda, pero es que yo lo vi, con gente tan normal como vosotros, como nosotros. Y uno dice, ¿leyenda? ¿O algo más? Algo más, Carmen, porque no podemos abandonar lo que es la actualidad pura y dura de este tipo. Es lo que ha pasado en México, ¿no? Se ha repetido casi la escena, aunque no tan espectacular, de aquellos objetos volantes no identificados captados por el ejército del país azteca. Efectivamente, Iker, el pasado viernes se dio la información de que en días anteriores habían sido observadas desde la localidad mexicana de Tapachula un objeto volante no identificado y 6 esferas luminosas de gran tamaño. Según Juan Zúñiga Rodríguez, que es oficial de seguridad contra desastres, se trataba de una nave en forma de plato del tamaño de un avión comercial que realizó una serie de movimientos en los que variaba la velocidad y dirección por encima de la terminal de almacenamiento y distribución de una importante petrolera mexicana. Los testigos pudieron tomar una serie de fotografías y al ser reveladas se descubrió que junto al objeto volaban esas otras 6 esferas luminosas. Por su parte, el investigador Jaime Maussan mandó a analizar las fotografías para comprobar su veracidad y encontró que se trataba de un objeto central cubierto de una especie de radiación energética. También las bolas que había alrededor tenían esa radiación. Al parecer no es el único avistamiento que se ha producido en las últimas fechas, ya que vecinos de Tikul, Yucatán, denunciaron la presencia de un objeto volante y también en la zona arqueológica de Iztapa se han podido divisar extrañas luminarias. Bueno, ahí están los datos y como siempre toda la precaución. El fenómeno OVNI yo creo que debe tener un porcentaje de naturaleza absolutamente comprensible, pero bueno, hay ese otro sector que da problemas, que desde luego ni el ejército, ni los astrónomos, ni los testigos podemos identificar correctamente. Ahí está su gran enigma. Por cierto, el Palacio de Linares no solo fue un impacto mediático tremendo, el más importante seguro de los últimos 20 años en el asunto de lo insólito, sino que miembros de la policía vivieron en su interior, no solo guardias de seguridad, por aquella noche que repasamos de cabo a rabo la historia del palacio, llamaron en vivo guardias de seguridad, incluso que actualmente desempeñan labores diversas y que aseguraban que haciendo las rondas les habían pasado cosas muy difíciles de explicar. No, también miembros de la policía y jefes de la policía como José Manuel Sánchez, el comisario de la zona centro de Madrid, nos confesaba que él también sintió esa inquietud, esa barrera, esa delgada línea roja en la que no sabemos si juega un papel importante en nuestra sugestión o realmente están pasando cosas. Bueno, de momento, Carmen, escuchamos al comisario José Manuel Sánchez. Yo donde me encontraba mucho más extraño que ningún sitio fue en una sala que es en la que dicen que murió la niña, y en lo que es la sacristía, y tal y como nos lo contaba el sacristán que había allí, con una cierta naturalidad. La verdad es que entrabas allí y aquello es un sitio muy pequeño, es una sacristía, es un sitio muy pequeño y está absolutamente cargado se nota el ambiente muy cargado, aunque sea a las 5 de la tarde llega fresco, ¿no? Uno nota como, a lo mejor es aprensión mía, ¿no? Porque ya conocí algunas historias allí, pero notaba como una mirada en el cogote permanentemente. Y no podía menos que mirar en la sacristía donde estaban colocadas las casullas, porque me daba la impresión de que en cualquier momento aquello se iba a abrir. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Por cierto que cuando son las 22:48 horas, 21:48 en la Comunidad Canaria, hay que hacer un pequeño inciso importante, un obituario obligado. Ha fallecido Joan Oró, un gran científico catalán que además siempre estuvo muy interesado e hizo jugosas declaraciones, la recordaremos, sobre vida, por ejemplo, en Marte. Y mucha gente le llamó loco, claro. Ahora ya sabemos que hay agua y que hay muchas más cosas. Como siempre, un pionero. El reconocido científico catalán y pionero en la búsqueda de vida extraterrestre, Joan Oró,
falleció el pasado jueves en un hospital barcelonés. Oro, que trabajó en proyectos de la NASA como el Apolo o el Viking, fue reconocido por sus investigaciones sobre la química de la vida, el origen de esta en la Tierra y también fuera de ella. La NASA le reclutó en 1963 para participar en varias misiones. En la Viking, que viajó a Marte, su intervención fue decisiva para aclarar en el último momento que el dióxido de carbono que las naves habían detectado en el planeta rojo no era obra de seres vivos, sino de procesos inorgánicos. Después, la NASA siguió financiando sus investigaciones sobre la química de la vida en la Universidad de Houston hasta que se jubiló en 1994. Oro regresó a Cataluña, donde impulsó la construcción de un observatorio astronómico en el Montsec, creó una fundación que organizó encuentros científicos y trabajó los últimos 10 años como embajador de la ciencia. Bueno, pues gente como esta es la que hace que se abran nuevos caminos. Hay dos vías, la de la investigación constante, la de observar las pruebas, la de estar abierto todo como los grandes científicos, y la otra que es la de la cerrazón constante, y de eso se suele reír la historia, ¿no? Ellos creen que se ríen, pero luego la historia suele darles un buen bofetón. Nuestro recuerdo y nuestros mejores pensamientos, esté donde esté ahora mismo, para Joan Oro. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Vamos con más propuestas, Iker. Ángela nos dice: me gustaría un recorrido por los castillos. Los 3 CDs, que lo recuerden, dicen por aquí. Me gustaría un recorrido por los castillos y abadías con historias o leyendas ocultas, fenómenos extraños. Castillos españoles. Estaría bien un programa sobre profanaciones de tumbas y o iglesias, nos dice Miguel Ángel desde Murcia. Profanaciones de tumbas. Bueno, Carmen, pues entonces vamos rápidamente de nuevo al teletipo, que además ya nos pone la música Antonio Bravo diciendo que hay noticia de última hora, porque la Guardia Civil investiga destrozos en el cementerio de Vera de Moncayo, ¿es cierto? Efectivamente, y que la Guardia Civil investiga los actos vandálicos ocurridos en el cementerio de Vera de Moncayo, en Aragón, el pasado mes de agosto, tras denunciar los vecinos que las cruces de 17 tumbas habían sido arrancadas y destrozadas. Además, se intentó quemar la imagen de un Cristo, que finalmente no prendió al estar hecho de escayola. La alcaldesa de la localidad, Ángeles Sánchez, explicó que los responsables de estos hechos se ensañaron con las cruces, pero que las lápidas, losas y tumbas de las mismas quedaron intactas. Según las fuerzas de seguridad, parece que se trata de una simple gamberrada no premeditada y que este hecho puede estar relacionado con la presentación de un libro de brujería que se llevó a cabo en una localidad cercana. O sea que para presentar un libro de brujería se profana un cementerio. No, yo creo pues que después de acudir a la presentación de ese libro, pues unos graciosetes se fueron al cementerio y hicieron de las suyas. El gran enemigo del misterio, nunca lo dudéis, el desconocimiento y la ignorancia atroz de la que algunos hacen gala, porque, bueno, ya me diréis, ir allí a profanar tumbas. Haremos un programa sobre ese tipo de actos, algunos sí parece hecho por grupos que realmente tenían cierta ideología o creían ellos tenerla, y otros simplemente, como decía Carmen, absolutas, irreprochables gamberradas. Vamos con más mensajes. Dani desde Miranda nos dice: haceos esta pregunta, ¿por qué sigue en pie el SETI con la de pasta que cuesta y los años que lleva? Está claro que algo han encontrado. Bueno, pues yo transmito como si fuera un pasa la bola a todos los amigos de Milenio 3 la pregunta. Eso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Casas marcadas fue otro de nuestros temas. La verdad es que en el verano los recintos donde pasaban cosas fuera de lo común han sido protagonistas. Pero siempre hemos querido verlos con el ojo del científico, con el ojo del que de verdad puede discernir las cosas. ¿Recuerdas, Carmen, que hicimos un recorrido por otra simple noticia? Vamos a ver, nos encontramos con un día con la noticia, con el elemento curioso, significativo, de que algunas de las casas donde se han producido crímenes realmente intrigantes, realmente curiosos, sangrientos, pues había un recelo, había una especie de alejamiento constante de la gente. Los que se ponían en venta no se compraban, los precios bajaban extraordinariamente, pero daba igual, y la lista se engrosaba. Empezamos a investigar la casa de los Urquijo, la casa donde ocurrió la principal matanza del primer acto de Puerto Urraco, la casa del asesino de la katana, el antiguo mesón del lobo feroz. Historia del crimen. ¿Por qué hay ese miedo en el ser humano a habitar una estancia donde han pasado hechos luctuosos? No lo sabemos. Le preguntamos a la mayor
creo yo, institución forense en este país, el doctor José Antonio García Andrade, 4.000 autopsias a la espalda, y aún nos decía que a él también le daría miedo, cosa que nos dejó un poco así. Esto es lo que nos contaba. Es un fenómeno universal, porque la gente de alguna forma tiene miedo a la aparición, y tiene un miedo importante a seguir viviendo donde se ha producido un hecho sangriento y sobre todo con estas características. Les cuesta mucho trabajo el vender esa finca, el vender esa casa, el volverla a habitar. De alguna forma todos tenemos miedo a ese personaje fantasmagórico, pero que de alguna forma lo estamos viviendo o lo podemos concienciar. Y el verano no terminaba porque todavía nos queda un trocito, pero sí a nivel radiofónico se despedía con historias personales. Siempre vuestra colaboración. Otro gran profesional, muchísimos años, considerado uno de los grandes realizadores de televisión española, Miguel Porcel, que hace tan solo unos días nos ponía todos la carne de gallina. Él es el ejemplo de a mí me ocurrió y yo no creo en estas cosas. Iban a cubrir un crimen, el programa mítico también Código Rojo, y 3 reporteros en 3 habitaciones distintas, una encima de la otra, 201, 301, 401, si no recuerdo mal, sufrían en una noche sucesos realmente dignos del pánico. Miguel Porcel nos lo recordaba en antena, diciendo: mire Iker, lo que nos pasa a muchos, yo no creo en estas cosas, pero eso es lo que ocurrió. ¿Queréis escucharlo? Ahí va. Me quedo medio dormilado y de pronto me despierto con ruidos de papeles de periódico arrugándolos. O sea, ruido de un papel de periódico que se arruga, pisadas, gente que se mueve. Doy la luz, digo, ¿quién hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? No noto nada. Al cabo del rato, más ruidos y gente como murmurando. Doy la luz, ya estaba despierto, pongo el oído con la habitación de al lado. Cabo del buen rato me quedo dormido y oigo que se abre la puerta, doy la luz y se cierra de pronto. Digo, bueno, esto no puede ser, aquí hay algo más. Hay algo raro que se está moviendo en esa habitación, que hay, no sé, una presencia extraña ahí dentro, que notas que te sientes observado, que te sientes vigilado por alguien, o que alguien hay ahí, que él te puede ver, creo yo, pero que tú no lo puedes ver, lo percibes, lo sientes, pero, bueno, se me está poniendo la cara de gallina mismo recordarlo, Ese era solo el inicio de los relatos de estas personas que pasaron una noche infernal, como tantos otros, y ahí está la prueba. ¿Podemos creerlo? No creerlo. Yo creo que les ocurrió, pero ¿cuál era la naturaleza? ¿Qué estaba produciéndose delante de ellos? Un cúmulo de casualidades. Iban en busca de un crimen, pero estaban más que avezados. Sin embargo, nunca olvidarán aquella noche. Los 3, cada uno por separado, vivieron los mismos fenómenos, muy cerca de ellos. Uno de los reporteros vio cómo la cama de al lado prácticamente se deshacía y la almohada aparecía en mitad de la habitación. Salió como hubiéramos salido cualquiera de nosotros, casi gritando de miedo. No han gritado de miedo, sin embargo, en Beirut, Carmen, porque muy brevemente la palabra milagro vuelve a salir en los teletipos, supuesto milagro. Miles de creyentes se encuentran conmocionados con los sucesos que están produciéndose en una iglesia del este libanés, donde los lugareños aseguran que una imagen de la Virgen obra milagros. Todo empezó el pasado 23 de agosto, cuando un niño musulmán de 10 años, Mohammad Naef, aseguró que la había visto pestañear. Las autoridades eclesiásticas han sido informadas de que al menos 2 enfermos se han sanado después de rezar ante la imagen del santuario de Nuestra Señora de Bechuat. La primera de las presuntas curaciones se produjo en Serge Naem, un chico de 24 años que asegura haber recuperado la movilidad de las piernas que tenía paralizadas tras sufrir hace 4 una caída desde un 5º piso. El segundo caso es el de Tony Sukar, de 37 años, que dijo haber sanado de una enfermedad crónica que le había paralizado la parte superior del cuerpo. Según explicó, vi como un camino blanco y avancé con dificultad, recé y la Virgen me operó con sus propias manos. Como siempre, entre el delirio, la ignorancia o los fenómenos realmente inexplicables. Bueno, los milagros, ahí están. Lo curioso el lugar, Beirut. Sintonía de salida que ya nos indica que estamos a punto de marcharnos, y Katia Rocha de nuevo, ahora ya con menos tensión que antes, con el garrote vil. ¿Cuáles son los 3 ganadores del Los 3 ganadores de ese CD con 150 programas. El primer oyente es Paco de Córdoba, que nos dice: para la nueva temporada, yo solo entre comillas, pido salud para vosotros, que podáis seguir entreteniéndonos, y para nosotros los oyentes para escuchar. Eso es lo primero siempre, claro. Lo primero que si no, ni programa.
Otro oyente, Alma de Gijón, nos dice: pedir, yo quiero que me toque la primitiva o que me toque vuestro CD. Bueno, pues a Alma de Gijón por lo menos el CD esta noche le ha tocado. Y para terminar, un oyente dice: os acabo de descubrir, tenéis 2 oyentes más, os propongo Caras de Belmed, Diputación de Granada, Suicidas de Tarrasa. ¿Le hemos tocado ya todos esos temas? Es un oyente nuevo, pues habrá que decirle que mira, se escuche los CDs, se ponga al día y que nos escuche esta madrugada y ya el viernes que viene. Y para cualquier duda, esa página amiga de este programa, ikerjimenez.com, que es nuestra página donde la gente se descarga. Por cierto, un dato: 947.000 en un mes, 947.000 descargas de programas en un mes de Milenio 3 en la red. Que por cierto estamos en el Emule, en el Caza, todo esto que yo no controlo, pero la gente bajándoselo como locos. Bueno. Y si nos quieren enviar material, fotografías, psicofonías, tenemos un correo que es milenio3 con número @cadenaser.com. Y bueno, que ya estamos en la temporada que viene, y sobre todo eso, la historia, la ciencia, la investigación, lo realmente misterioso, que son muchas más cosas, no solo lo paranormal, serán nuestro epicentro. Un equipo de periodistas que quiere eso, ilusionarse con vosotros, vivir la radio como lo que es, una caja auténtica de sensaciones. Pues ya estamos aquí, esta noche archivo, y el viernes sorpresa, amigos. Un abrazo para todos.